Feliz sábado, queridos hermanos. Qué alegría poder encontrarnos por este medio, ¿sí? La iglesia virtual que digo yo ahora. Eh, Realmente estoy muy feliz y más por este día que tenemos acá. Ustedes saben que yo vivo en Comodoro Rivadavia. Mi nombre es Maxwell Leites para aquellos que no me conocen. Soy pastor educativo del Colegio Adventista de Comodoro Rivadavia. Esta es, como algunos por ahí pueden llegar a cuestionar, pero acá le dicen la ciudad de los cinco vientos, ¿sí? O la ciudad de los vientos. Eh, Porque realmente nosotros es normal tener vientos arriba de 100 kilómetros por hora, es normal. ¿Sí? Lo que no es normal son las lluvias. La última lluvia que tuvimos, porque por la zona geográfica, por cómo está construida esta ciudad, no está preparado para esto. Y en el año 2017 vino una lluvia realmente que quizás ahí donde vos estás, allá en Buenos Aires o en otro lugar donde sí cae lluvia, este, que algo que es normal para vos ahí es no normal o anormal acá. Y entonces cuando llovió vino esa especie de aluvión, barro y agua que se venía del cerro, y entonces estoy rodeado por unos cerros acá esta ciudad, así que nada, fue realmente un desastre, pero bueno, a pesar de todo pudimos salir en aquella oportunidad. Y de paso te digo esto para que sepas algo, que las dificultades y los problemas cuando vienen no vienen para quedarse. Los problemas y las dificultades vienen, pero van a pasar. Vos y yo sabemos que el coronavirus hoy puede estar, pero va a pasar. Los problemas económicos están, pero van a pasar. Los problemas familiares están, pero va a pasar. La incertidumbre, la inseguridad va a pasar. Porque Dios prometió algo mejor. Y lo que Dios promete siempre se cumple. Eh, Quiero agradecer también a mi amigo, el pastor Maruco. Gracias, pastor, por esta oportunidad que me estás dando de poder compartir con mis hermanos esta pequeña reflexión que estoy trayendo hoy. Y también a mi amigo Enrique, por ahí que está. Que Dios te bendiga, querido amigo, te quiero mucho también. Eh, Ustedes saben que en la Biblia, yo siempre digo, ¿no? La Biblia es un gran tesoro. Y en un versículo uno puede encontrar realmente, en un solo versículo uno puede encontrar mensajes profundos. Y mi mensaje está centrado en un solo versículo que quizás ya lo conoces. Te voy a invitar que puedas acompañarme en la lectura bíblica. Estoy hablando de uno de los grandes profetas de Dios, el libro de Jeremías, es uno de mis libros preferidos. El libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Muy bien. Para aquellos hermanos que les gusta escribir, bueno, acá va, porque este versículo lo voy a dividir en esta mañana para sacar este mensaje. Es algo que a mí, ¿sí?, también me ayudó en algún momento de mi vida. Siempre digo, lo vuelvo a repetir, que uno tiene que decir aquello que te ha ayudado en tu vida personal. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Ustedes saben, dos males. Por un lado, ¿sí?, tenemos lo que es irreal y falso. Y por otro lado tenemos lo que es real y verdadero. Y uno, ¿sí?, vos y yo tenemos que elegir a quién creer. Por un lado tenemos a Dios, que nos dice: yo estaré con ustedes. No se desanimen. Eh, Avancen. No se queden. Crean en mí. No se trata de qué tanto estés padeciendo. Muchos en la antigüedad sufrieron. Job, ¿sí?, ya sabemos la historia de Job. José fue vendido por sus hermanos. Eh, Ruth, ¿sí?, Noemí, también pérdidas. Pero ¿cómo terminaron sus historias? Y entonces, por otro lado, tenemos al mal que nos dice:
No, Dios no está con vos, Dios no existe, se olvidó de vos, no le interesás. Si Dios está contigo, ¿por qué te pasa todo esto? Y entonces ahí está. ¿A quién le vamos a creer? Tenemos por un lado lo que es verdadero y real, y por otro lado tenemos lo que es irreal y falso. Y Satanás constantemente predicándole de diferentes formas a los hombres. Hace esto y te va a ir bien. Hace aquello otro y te va a ir bien. Mentiras, metiendo a los seres humanos en ocupaciones y preocupaciones que tiene que ver con lo efímero y no con lo eterno. ¿Y qué es lo verdadero y lo real? Lo verdadero y lo real es que vos y yo somos hijos de un rey. Eso es real. Cuando te pregunten, ¿quién sos? ¿Quién sos? El otro día con mis amigos, ahí con Enrique y un grupo virtual, en una sala de Zoom que estábamos hablando esta semana, como en muchos lugares, hice esta pregunta. ¿Quién sos? Si te preguntaran, ¿quién sos? Y muchos dirían su nombre, pero esto va más allá. ¿Quién sos? Y la respuesta es, vos sos hijo, hija de un rey. Lo tenés que decir con seguridad, porque Él cree en vos. Él cree en vos. Pero nosotros a veces no creemos en Él y no creemos en nosotros mismos tampoco. Tenemos nuestra estima baja, no nos gusta en el espejo lo que vemos, quisiéramos ver algo diferente. ¿Sí? ¿Cuánto valor, ¿sí?, tengo de mí mismo, mi estima personal? Dios no vino a este mundo, Jesús no vino a este mundo y entregó su vida para que después viviéramos como perdedores. Eso es algo irreal que Satanás hoy presenta, ¿sí?, a los seres humanos. Y ahí lo tenemos manifestado en la depresión, en los estados de ansiedad, en tratar de solucionar nuestras propias dificultades con nuestras propias fuerzas. Y no podemos. Esa es la realidad. Por eso Él dejó, Dios, esta carta de amor, para que digamos, escrito está. Sí, Satanás, soy débil, soy pecador, soy todo lo que vos digas, pero soy hijo de un rey. Y Él me perdonó, y Él me va a ayudar, y voy a avanzar, y voy a entrar a la patria celestial y a este mundo, siempre decimos el cielo, a este mundo que Dios va a volver a restablecer, y ya no va a existir nunca más el dolor. Ahí está nuestra decisión. Ahí está tu decisión, ahí está mi decisión. Y el versículo sigue diciendo, me dejaron a mí. Cuando leo esto, me dejaron a mí, a veces me da ganas de llorar. ¿Se acuerdan de ese Jesús que andaba abrazando a los niños? Ese Jesús que resucitaba el hijo de una viuda, que le daba esperanzas a un padre que perdió a su hija, que ayudaba a una persona que tenía un miembro que era inútil, una mano, el hombre que tenía la mano seca, que sacaba y despejaba dudas y miedos de personas, de líderes religiosos, que les daba sueños y aspiraciones, esperanza a todo aquel que se cruzaba. Ese Jesús que tocaba con sus manos a un leproso y calmaba la mente enferma de un ex endemoniado. Ese Jesús está ahí diciendo, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste, Israel? Acá se lo decía a través del profeta Jeremías, me dejaron a mí. Lo está diciendo con su dulce voz y me emociona pensar en eso, porque lo que está diciendo acá es, yo te amo, yo quiero lo mejor para tu vida. Siempre cuento la historia de mi mamá. Mi mamá, yo nací en Uruguay y mi mamá, cuando todavía yo estaba en sus brazos, ella tenía una lucha interna y también una lucha externa. La lucha externa era mi papá.
En ese momento él no creía en nada en Uruguay, como ustedes sabrán, durante mucho tiempo. Ahora eso está un poco más aplacado. He descubierto algunas cosas en mis últimos viajes a mi país, pero durante mucho tiempo se decía que era muy marcado el tema del ateísmo y mi papá era uno de esos. No creía en Dios. Y yo entiendo por qué, por una vida realmente dura, una niñez dura. Y entonces lo más fácil es culpar a Dios. Eh, Pasa todo esto porque Él no existe. Pero mi madre era todo lo contrario. Y gracias al testimonio de ella, mi papá se convirtió. Pero cuando mi mamá estaba tomando la decisión de hacerse adventista, había una lucha, había unos buenos hermanos acá que le decían, vos tenés que hacer esto, tenés que estar con nosotros, y acá había otro grupo, y después estaba ahí, ¿sí? Esa verdad que ella había encontrado en la Biblia. Y bueno, y ella decía, ¿dónde voy a encontrar? ¿Quién me está diciendo la verdad? La iglesia, en ese momento ella no sabía, pero la iglesia madre está en Colonia Suiza, en Valdense, y nosotros vivíamos en Rosario, a unos 10 kilómetros más o menos. Pero aconteció esto un día. Ella estaba durmiendo y mientras estaba durmiendo, ¿sí? Soñó esto. ¿Y por qué soñó esto? Porque ella oró. Y eso fue lo que más nos dio a nosotros, a mí y a mis hermanos. Nos enseñó con el ejemplo que si quiero conocer a Dios, que si quiero alejarme de toda mediocridad, ¿sí? Que el mal quiere que esté ahí nadando y navegando, en que puedo ser cristiano sin leer la Biblia, sin orar, sin aprender de generosidad, sin entregar mis miserias internas, mi orgullo. Mi mamá me enseñó que todo eso es una gran falacia, que yo, para ser un cristiano que conozca a Dios, necesito orar, necesito sincerarme con Él. Y mi mamá le dijo a Dios en una oración, yo ya no sé qué voy a hacer. ¿Y saben qué? Esa noche, en ese sueño, ella nos cuenta que estaba en una estación de tren y en esa estación de tren dice que la gente subía, ¿no? Y ella estaba ahí como inmóvil y en un momento dado ve y viene un tren, pero no era un lindo tren, era un tren negro, lleno de tizne, sucio, viejo, y el tren ese para ahí, se para y el vagón que para enfrente de ella dice que ve y es una puerta rara, porque no era la puerta de un tren, era la puerta como de un taller. Y entonces de pronto se abre esa puerta y bajan dos hombres. Y los hombres también estaban todos sucios, así como con tizne, ¿sí? Las manos como engrasadas. Y entonces le dicen, Doña Esther, suba al tren. Mi mamá les pregunta, dice, ¿a dónde? ¿A dónde va este tren? Y estos hombres le dicen, vamos a rescatar almas al infierno, vamos a quitar, ¿sí? Personas al enemigo, súbase. Y, y ella se despertó, ¿sí? Se despertó así, que fue este sueño. Los días pasaron y un sábado iba caminando y me iba llevando a mí de los brazos y escuchó un canto. ¿Y saben qué? Miró de dónde venía el canto. ¿Y qué creen que había enfrente? Una puerta. Y esa puerta era la misma que había visto ¿dónde? En el sueño. Cuando ella va y intenta justo golpear la puerta se abre, se desliza. ¿Y saben qué es qué más pasó? Salieron dos hombres. No estaban sucios. Pero ¿saben quién eran esos dos hombres? René Ernst y Nelson Hassenberg. Ellos dos eran los hombres que estaban también en el sueño, en el tren. Mi mamá entró ahí y nunca más se fue. ¿Por qué? Porque fue la forma en que Dios le respondió
y le dijo, aquí estoy, aquí estoy. Y después le enseñó grandes verdades con la Biblia. Pero a veces Dios hace grandes cosas. Lamentablemente, Dios abre el mar rojo, Dios los alimenta, Dios los defiende de gigantes, hace maravillas con sus manos, pero a veces eso no basta. Hay muchas personas que han presenciado grandes milagros en sus vidas, Dios los ha sanado y ellos se han olvidado de Él. Y por eso dice acá, me dejaron a mí, yo que estuve con ustedes. Pero no es como un reproche, sino que es diciendo, yo te amo, ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué constantemente intentas cada vez más meterte en ese pantano de errores? ¿Por qué no me dejas ayudarte? ¿Por qué me abandonas? Si yo lo único que hago es amarte. Eso es lo que dice acá Jeremías. Y sigue, ese es el punto número 2. Y ahora sigue. Dice, fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Ustedes saben que en Lucas, ¿sí? Quiero contarles esta historia que es maravillosa. Y es media, yo cuando la leo, sí, a veces solo, me río de esta historia, lo que pasa. Elena de White dice que cuando nosotros leamos el espíritu de profecía, nos aconseja que cuando leamos, ¿sí? Podamos ir al momento, aunque sea imaginar, ¿sí? En base a lo que nos cuenta la historia. Pero en San Lucas, capítulo 8, ¿sí? Voy a buscar San Lucas, capítulo 8. Ahí hay una historia maravillosa. Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 46. ¿Sí? En realidad al 48. Del 43 al 48 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Qué tremenda esta historia. Y me emociona. Una persona que durante años sufría, ¿sí? Sufría de un problema físico. ¿Has sufrido alguna vez un problema físico y parece que es interminable? ¿O simplemente un problema? Estás orando por alguien, por un hijo, por un amigo, por una esposa, por tu matrimonio, por un marido, por ese trabajo y por tus compañeros que te sacan chispa ahí. Estás orando por algo que duele. Acá había una mujer que sufría constantemente. Y cuando vio a Jesús y cuando lo escuchó, de pronto para ella todas aquellas palabras fueron como agua viva. ¿No? ¿Has escuchado eso? Estás sentado ahí en la iglesia o en algún lugar y de pronto escuchás algo y empezás a decir, wow, ¿te ha pasado eso? Es el Espíritu Santo hablándote y te empezás a sentir bien. O cuando comes una comida, algo que te gusta y vos decís, O cuando tenés sed, ¿has tenido sed alguna vez? Y de pronto llegás ahí y hace calor afuera, ¿sí? Sol calienta y comenzás a tomar el agua refresca y esa sensación agradable, ¿sí? Que nos da el agua. Acá hay una mujer que sufría y entonces de pronto genera en ella la esperanza, aquellas palabras del Maestro, y se acerca. Estaba la multitud, ahí va Pedro, Jacobo, Juan, Tomás, Judas. Y Jesús siente que ahí sabe que había una mujer, porque Él era Dios, todo lo sabe, todo lo ve. Y Él vio a aquella mujer que era necesitada. Y Él sabía que aquella mujer vino y lo tocó en silencio. Pero no lo tocó como Pedro y los otros dijeron, Maestro, está lleno de gente, todos te tocan, nos estamos apretando uno a los otros.
Y vos decís, ¿quién te tocó? ¿Quién te tocó? No, es que acá ha pasado un milagro. Y cuando pasa un milagro, cuando vos y yo conocemos a Jesús, las vidas no pueden quedar igual. Y Jesús nos muestra eso ahí en San Lucas. Una persona que se encuentra con el agua viva. Como dice Juan 7:37, Él es el agua viva. Esta mujer entregó su corazón a Jesús, su problema, su dolor, su dificultad. Y su sed fue calmada, fue hidratada, fue perdonada, purificada. Se le dio esperanzas. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Quiero que sepas eso siempre. Eso es lo único que Él quiere para tu vida. El libro de Santiago dice que todas las cosas malas vienen solamente del mal. El sueño de Dios es este, que Él sea tu agua viva. Ahora termina el versículo y dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Saben? Cuando yo estaba en el colegio adventista en Uruguay, gran parte de mi educación ha sido en los colegios adventistas, en la universidad. Y ahí en los veranos había, para nosotros, aquellos que nos quedábamos como becarios de verano, era pagar en los veranos con trabajo los estudios del año. Ahí había un tanque australiano. Creo que todavía está. Sin uso, pero está. Y el tanque australiano ese tenía mucha agua. El agua estaba fresca. Y hacía tanta calor y a veces terminábamos de trabajar, íbamos corriendo y nos zambullíamos todos ahí adentro. ¿Sí? Lo repito, el agua estaba fresca, pero estaba quieta. Así que había que cambiarla de vez en cuando. Porque estaba estancada. Ahora, ahí a un par de pasos había un aljibe, un pozo, que sacaba uno con el balde, sacabas el agua fresca, fresca. ¿Has sentido alguna vez eso? ¿O has ido a una montaña y has tomado agua ahí? Ese como olor. ¿Lo podés sentir? El agua fresca, bien fría. Bueno, acá dice que algunos se quedan, en vez de con el manantial que Dios nos ofrece, se quedan con cisternas rotas o con cisternas que tienen el agua ahí estancada. Termino diciéndote esto. Dios nos hizo para que seamos felices. El mal quiere arruinar nuestra esperanza, pero Dios acá dice que Él quiere ser tu agua viva, mi agua viva, mi manantial, tu manantial. Quiere estar contigo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? El mensaje de Jeremías es, yo estoy contigo. ¿Y tú? Salomón dijo que hay un tiempo para cada cosa. Pero hay una cosa que nos está enseñando esta enfermedad, y es que somos frágiles. Y la vida espiritual es mucho más importante que un trabajo. A veces soy responsable, tengo que levantarme, ir y cumplir con el horario, incluso ahora si es de forma virtual y tengo esa oportunidad. Acá estamos hablando de algo mucho más grandioso y que va mucho más allá que una responsabilidad. Estamos hablando de tu vida eterna y de mi vida eterna. Es cuestión de vida o muerte. ¿Qué cosa? El aceptar a Jesús. ¿Él está dispuesto a ayudarte? Sí. La pregunta es, de nuevo lo repito, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy dispuesto a dejar que Él me ayude? Es tu decisión. Que Dios te bendiga.